Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Gracias por reencontrarnos este sábado. ¿Cómo está, Fede? Hola, Flor, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, desde la redacción de La Voz del Interior, siempre firmes. Siempre firmes, completando otra semana de muchas novedades en el terreno político a nivel nacional, nuevamente en el Congreso. En Olivos hubo un episodio, una reunión con mucha exposición pública en los medios entre diputados de distintas bancadas. Y, barato el asado, ¿eh? Sí, como F del asado de los héroes. Los 87 héroes, según Javier Milei, que bancaron el veto a la ley que se había aprobado en el Congreso para devolverle un poco de todo lo que perdieron los jubilados en los últimos tiempos. Bueno, el gobierno logró que algunos diputados, algunos cordobeses, dieron marcha atrás del primer voto que se había volcado a favor de esta ley, después dieron marcha atrás y los homenajeó con un asado en Olivos. Vamos a hablar de eso con una de las diputadas cordobesas que participó de esa cena y también de cómo viene la agenda en el Congreso y también a nivel provincial en la legislatura. Hubo mucha polémica, una sesión tensa en relación claro, con el debate del juego online en el centro. Está pasando algo en Argentina que tiene que ver con la paridad que se dan en los congresos, en las legislaturas, que de alguna manera han subido mucho la tensión. También de alguna manera inmovilizan un poco la gestión, porque bueno, al no tener ninguno un poder de fuego como para probar solo, pasa en Córdoba, por ejemplo, está dividido casi perfectamente en dos. Bueno, las sesiones se convierten en campos de batalla retórica, como pasó este miércoles en Córdoba. Y es un tema que genera polémica y que está también detonando un problema muy grande de una epidemia de juego ilegal entre los adolescentes. Vamos a hablar de eso también en el programa. Y arrancamos ya con nuestro primer invitado, que también tiene que ver con otro tema fuerte en la agenda, es todo el conflicto planteado en relación al sistema universitario por el financiamiento del sistema universitario. Estamos con la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. Gracias, John, por venir. Un gusto estar nuevamente acá. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente tenemos que hablar nuevamente, bueno, por esta situación que no se soluciona respecto del financiamiento de las universidades. Hay una discusión económica, bueno, fuerte, tensa, planteada con el gobierno. Hubo esta marcha masiva en abril, luego, bueno, aparecieron, digamos, se reforzó en algo los fondos para el funcionamiento de las universidades. Subsiste el problema. El Congreso, con una amplia mayoría, sancionó una ley para devolver parte de esos fondos, en realidad hacer una actualización en relación a los precios para este año a las universidades. Bueno, el Ejecutivo, el presidente rechaza eso, está esta cuestión del veto allí planteada. ¿Por qué es importante para las universidades ese proyecto, esa ampliación, ese refuerzo presupuestario que ha aprobado el Congreso? Bueno, efectivamente, como vos comentabas, cuando se dio la marcha en abril y la primera manifestación fuerte del conflicto por el financiamiento universitario, ahí se obtuvo una respuesta que abarcó la cuestión de las partidas para gastos de funcionamiento, que estaban en una situación muy crítica porque llevaba más de un año con valores congelados, o sea, incluso todo el año 2023. Por lo tanto, ahí tuvimos una respuesta, pero del total del presupuesto, las partidas para gastos de funcionamiento representan menos del 10% del total presupuestario. Lo que se ha producido a lo largo del año fue un fuertísimo deterioro de la masa salarial, del poder adquisitivo de los salarios tanto de docentes como de no docentes. Para dar algún indicador, respecto de la inflación, si computamos el mes de diciembre, que hubo una inflación muy alta, hasta el mes de julio, agosto, perdimos más del 50% respecto de la inflación. Claro, es como si se les hubiese bajado el sueldo a la mitad en promedio a todo el personal de las universidades. En términos de poder adquisitivo se requeriría un incremento de más de 30 puntos, 33% aproximadamente, para recuperar el deterioro que sufrieron los salarios por la inflación. Esto es un volumen muy significativo, o sea, además del bolsillo de cada docente, de cada no docente, es un volumen muy significativo en términos del presupuesto. Tiene otras implicancias negativas, por ejemplo, en el financiamiento de las obras sociales. Por ejemplo, nuestra obra social se financia con aportes de los sueldos docentes y no docentes, y todos sabemos que los costos de las coberturas de medicamentos, estudios médicos han aumentado
por encima incluso de la inflación promedio. Con lo cual hay muchos salarios incluso por debajo de la línea de la pobreza. Esto genera un desincentivo sobre todo para los docentes más jóvenes que se han formado, que se han doctorado. Entonces, es una cuestión que tiene un impacto presente, pero si no se logra revertir, va a generar un impacto grave hacia el futuro. Claro, es una degradación que se va produciendo, que no es una cosa que va a pasar en un mes. Exactamente, pero porque si generas menos atractivo para continuar la vida profesional académica, científica en la universidad, bueno, además está toda la dificultad vinculada al financiamiento del sector científico, que viene también por otro lado. Nosotros en la universidad hace unos días resolvimos establecer un fondo de emergencia de 100 millones de pesos para el funcionamiento de ciertas áreas experimentales, por ejemplo los bioterios, que llevan adelante, que requieren equipos, requieren un funcionamiento que no se puede detener, claro, porque se llevan adelante experimentaciones, investigaciones de muchos años que no se pueden discontinuar. Esos fondos que venían antes de las agencias nacionales, como el CONICET o la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, a los bolsillos, a través de los subsidios de los investigadores, claro, no se han actualizado. No, con lo cual, ¿qué pasaría? Perdón, si me dejas eso, por ejemplo, ¿qué aplicación o qué significa una investigación de esas características? Digo, pensando en que la gente tome dimensión lo que bueno, significa. Muchas de esas investigaciones están vinculadas a problemáticas de la salud, por ejemplo. Bueno, abarca distintas facultades, las que tienen justamente estas áreas experimentales, ciencias químicas, ciencias agropecuarias, ciencias exactas, FAMAF, también psicología, odontología. Es decir, muchas investigaciones que llevan mucho tiempo, claro, mucha inversión en la formación de los investigadores y en las experimentaciones que se están llevando adelante, o sea que no se pueden interrumpir. ¿Qué pasaría si, como dijo el presidente, termina vetando esta ley? ¿Qué van a hacer las autoridades de las universidades y qué va a hacer todo el complejo universitario? Digamos, vamos a tener, supone usted, una nueva marcha masiva como esta y se va a generar un clima mucho más difícil de acá a fin de año y después ni hablar cuando se discuta lo que viene. Sin duda estamos en una situación de conflicto durante todo este semestre a raíz de este retraso salarial. El próximo martes nosotros tenemos una reunión en Buenos Aires del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores. Ahí también seguramente nos reuniremos con las entidades gremiales, la representación gremial estudiantil también. Es muy probable que se resuelva convocar a una marcha para los primeros días de octubre. Una fecha posible es el 2 de octubre. Obviamente estamos preocupados por esta situación porque efectivamente el deterioro es muy significativo en materia de los salarios. También estamos preparados, ahí vamos en esa reunión vamos a hacer un análisis más pormenorizado sobre la propuesta de presupuesto que el gobierno elevó. Claro. Antes que pasemos a eso, ¿ustedes creen que la movilización en la calle, que en abril fue masiva y que dio resultados, es a los que más le teme el gobierno nacional, a que vuelva a tener muchísima gente y además con una cuestión transversal, ¿no? Porque hay de todos los sectores, no es una cuestión partidaria? Bueno, en esa ocasión efectivamente logramos la solidaridad y el acompañamiento de gran parte de la sociedad. El gobierno en esa ocasión reaccionó en un punto porque se logró el acuerdo que permitió resolver las partidas para gasto de funcionamiento. Nosotros ahí teníamos la expectativa de que los canales de diálogo que se habían abierto permitieran ir generando un proceso, aunque sea paulatino, en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, pero eso efectivamente no funcionó. O sea, la paritaria existe en lo formal, pero no ha habido acuerdos en ese ámbito. Así que nosotros, por supuesto, que apelamos y deseamos que haya espacios de entendimiento, de conversación, de planificación conjunta entre el gobierno y las universidades. No es que ¿hay esos espacios hoy existen? Los niveles de conversación existen, pero no ha habido respuestas acordadas en esos ámbitos. O sea, no es que no exista el diálogo, existen contactos con el gobierno, pero, por ejemplo, para elevar la propuesta de presupuesto, nosotros habitualmente lo que hacíamos era un trabajo
de algún modo compartido con el área educativa del gobierno, que por ahí no coincidíamos con las posturas, las peticiones que hacíamos desde las casas de estudios y las propuestas que después elevaban los sucesivos gobiernos. Pero había una conversación en torno a cómo trabajar el presupuesto de cada año. Nosotros necesitamos esto, nosotros podemos dar eso. Esa mesa de trabajo que en algún momento parecía que iba a funcionar, finalmente no funcionó en esta ocasión. Nosotros nos enteramos de la propuesta de presupuesto el día que anunciaron el presupuesto. Llegó al Congreso. Bueno, respecto de eso, además de un ajuste de los fondos que es a criterio de gobierno, luego nos dirás en la primera mirada si les parece insuficiente o no a las universidades, para 2025, también introdujo esto de que el Ministerio de Capital Humano pueda auditar a las universidades de una manera diferente a lo que se hace ahora y que esas auditorías sirvan para tomar decisiones de si se siguen dando fondos o no a lo largo del año. No sé qué información tienen de esto y a primera vista, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, justamente uno de los aspectos que vamos a analizar son las implicancias de ese aspecto que fue incorporado al Congreso. Las universidades tienen autonomía, esto no significa que no rindan cuentas. Nosotros rendimos constantemente cuentas al Estado Nacional y nuestros fondos son auditados, ya sea en su momento por SIGEN o por la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, nuestra universidad en este momento está llevando adelante un proceso de auditoría, la Auditoría General de la Nación, pero también tuvo auditorías de SIGEN y demás. Obviamente que rendimos cuentas, se llama cuenta de inversión. Nosotros mensualmente enviamos cómo va ejecutándose el presupuesto, porque después el Ministerio de Economía tiene que rendirle cuentas al Congreso, que fue quien aprobó las partidas finalmente. O sea, que eso ocurra. Capaz que tenga que ver con una cuestión más discursiva, pero hay que ver bien cuáles son los alcances y las implicancias de esa... Para tener una idea, ¿cuánto es lo que el gobierno presupuestó para el año que viene y cuánto necesitan? ¿Cuál es la diferencia entre lo que las universidades lejos, cerca está, quieren o pedirían o piden y lo que el gobierno quiere dar? El gobierno hizo un presupuesto, planteó un presupuesto de 3.8 billones de pesos. Eso es un poco más de la mitad de lo que nosotros habíamos estimado. Un poco más de la mitad. Sí. O sea, están lejos, bastante lejos. Claro, pero la explicación central está dada por esta diferencia. Lo que nos preocupa, digamos, es que está centrada por este desfasaje que ha habido en los salarios docentes y no docentes. Lo que viene pasando. Centralmente, digamos, puede haber algunos otros aspectos, algunos otros detalles que se pueden conversar, pero centralmente puede haber alguna cuestión vinculada también a la necesidad de, si bien los gastos de funcionamiento, cuando se otorgó esta actualización luego de las marchas de abril, recuperaron de algún modo la inflación sufrida el año pasado y una parte de este año, bueno, queda también una parte de la inflación de este año que quizás no esté del todo contemplada ahí. Pero centralmente la diferencia está dada por este año y sobre este año se construye el presupuesto. Como que no se está previendo una recuperación de los salarios en ese cálculo presupuestario. Con todo lo transitado ya de la administración de Milei y esta situación que han vivido, desde ustedes los rectores de las universidades, ¿perciben qué mirada tiene el gobierno sobre el sistema universitario? ¿Qué idea tiene respecto del sistema universitario? ¿Ustedes qué deducen? ¿Que le interesa, que no le interesa? Bueno, efectivamente hay cuestiones de prioridades que el gobierno parece apuntar para otro lado, digamos, más allá de que uno puede, digamos, yo creo que es defendible digamos, el objetivo del equilibrio fiscal del gobierno. Ahora, los caminos para lograr ese equilibrio fiscal son diversos. Ahí es donde empiezan a jugar las prioridades. ¿Dónde ajustar? Nosotros creemos que la educación y la ciencia son muy importantes porque nuestro país tiene problemas muy serios, estructurales. Necesita generar valor para las comunidades, vincular a las universidades como lo estamos haciendo con los sectores productivos. Y justamente no es un área que debería recortarse. Por ejemplo, la ley de financiamiento que votó el Congreso representa solo el 10%
del superávit fiscal que el gobierno obtuvo hasta agosto de este año. O sea que no compromete para nada el equilibrio fiscal. Por eso que nos animamos a pelear por eso. La última, ¿hay un sueldo testigo en la Universidad Nacional de Córdoba que podemos decir, este es más o menos el promedio de lo que gana un docente? Son muy diversos, pero para darles una idea, los sueldos, por ejemplo, un docente inicial, en una categoría inicial, un ayudante de máxima dedicación, o sea, con 40 horas, no llega a 600.000 pesos. Si le agregás 10 años de antigüedad, va a 700.000 pesos. Un docente de dedicación exclusiva. Lo mismo pasa con las categorías iniciales del personal no docente, que están en el orden de los 600.000 pesos. O sea, incluso sueldos de categorías iniciales de docentes, sueldos no docentes también de categorías iniciales, incluso con varios años de antigüedad, están por debajo de la línea de la pobreza. En Buenos Aires se habla de la migración de docentes de los colegios preuniversitarios, que los hay como acá, a las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, porque los sueldos son mejores. ¿Hay algo así acá? ¿O? No lo hemos, he escuchado sobre esa noticia. Es posible que se esté dando, no tengo constancia, pero efectivamente, como decía, el deterioro salarial genera un desincentivo y una pérdida de la calidad, obviamente, que nos preocupa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos al primer corte del programa y seguimos más con Voz y Voto.